Vamos a abordar entonces o a seguir con la exposición del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a trabajar sobre el capítulo 7 y el tema sobre el que vamos a hablar es personas religiosas con corazones alejados de Dios o lejos de Dios. El problema de la religiosidad y de una que debemos distinguir de una espiritualidad verdadera. Digamos que ese sería nuestro objetivo. Vamos a comenzar la introducción no con el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, sino con el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Este es la exposición que hace el Evangelio sobre el gran mandamiento en la ley de Dios. Y quiero que preste atención a una palabra que va a ser central en nuestra exposición y es el tema del corazón del hombre. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es, esto es lo que en la tradición judía se le llama el Shema, el Oye Israel, o escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y mire esto, hay una afirmación que nosotros hoy diríamos es doctrinal, Dios es uno, ¿se acuerdan? Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y nota la expresión el corazón, de donde van a provenir las cosas puras e impuras, el corazón. Dice: y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. No es que sean partes diferentes o separadas, sino lo que el texto está diciendo es con la totalidad de tu vida, con todas las dimensiones de tu vida, con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tu vida interior, pero sobre todo corazón. Va a referirse a todo aquello que constituye la vida esencial e interior del hombre, que comprende mente, voluntad, pensamiento, emociones. Normalmente nosotros tendemos a asociar en Occidente el corazón con las emociones solamente. Pues no, incluso en la Biblia corazón está más asociado a mente que a emoción. Eso después lo vamos a ir viendo. Pero para que tenga eso presente para entender el texto. Dice: y el segundo es este. Note que el escriba pregunta por un mandamiento, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Pero el Señor dice o responde, pero dice: el segundo es este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. ¿Sí ven? ¿Qué nos enseña esta parte? El amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y miren que ahí nos va al templo, que esto es superior a lo otro, que el rito es inferior a la obediencia al mandamiento. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a preguntarle ninguna otra cosa. En estos días, ustedes saben que se está desarrollando el tema, de los olímpicos y ahora los Juegos Paraolímpicos, que son para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Curiosamente, en estos días, en esos Juegos Paralímpicos, salió a relucir el caso de una maratonista, se llama Helena Congox. Ella es atleta y tiene una discapacidad visual. Para que ellos puedan recorrer la maratón tienen que ir acompañados de guías, es decir, alguien que literalmente corre al lado de ellos y van unidos por una cuerda que ellos tienen que sostener. Resulta que a 10 metros de culminar la carrera, el guía tenía calambres y todo lo demás y era incluso un señor que se ve que es mayor y tiende a caerse. Como parte casi que de un acto reflejo, ella tiende a agarrarlo. Y la liga que los unía la suelta por unos segundos y luego el señor se incorpora, ella sigue corriendo. Por soltar la cuerda a esos segundos y por el motivo que se da, fue descalificada. La corredora que venía detrás venía a 3 minutos de distancia, de 3 minutos en tiempo para alcanzarla. De tal manera que uno puede decir que el acto de soltar la cuerda unos segundos no quitaba ni ponía al hecho de que realmente estaba a 10 metros y que después entra a la meta y pues cualquier persona diría, oye, sí, hay una norma que dice que tienen que estar unidos por la cuerda, pero cualquiera puede ver, oye, pero hay una situación que cuando la norma se expide, pues no tiene en cuenta. ¿Cuál es el sentido de la norma? Oye, que no hagan trampa, que no haga algo que beneficie y perjudique a otro corredor. Se entiende incluso desde la misma filosofía de los Juegos Olímpicos que lo que se busca es que se cultiven los valores humanos, la excelencia. Entonces uno diría, aplicar una sanción a alguien porque ayuda a alguien, queda como que extraña la cosa. Porque ¿cuáles son los valores entonces que se pretenden incentivar? ¿A cuál problema quiero llevar aquí? Al tema del rigorismo legalista. La ley por la ley y todo el mundo tiene que vivir por la ley y se acabó. Recuerden, en sermones anteriores, por ejemplo, el discurso del Señor con relación al día de reposo, donde Él estableció un principio, dice, el día de reposo fue instituido para el hombre, no el hombre para el día de reposo, con una lógica sencilla de decir, ¿para qué son las leyes? Para beneficiar a los hombres, es decir, para ayudarles a desarrollarse, para eso son los mandamientos. Y los mandamientos entonces deben considerar a la hora de aplicarse el objetivo por el cual fueron dados, ¿cierto? ¿Fueron dados para qué? ¿Para qué fue dado el día de reposo? ¿Será que Dios necesita que las personas descansen para Él descansar? Descansen porque ustedes me agotan, entonces paren todo para yo poder descansar. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido del mandamiento? Ustedes son seres finitos. Tienen que cuidar su cuerpo porque si no lo cuidan, si no descansan, si no reposan, se enferman y se mueren. Ahora, además de eso, no solo de pan material vive el hombre, sino que vive ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, tienen que alimentarse también de esto, adorar y la vida espiritual debe cultivarse. Las leyes humanas, ¿qué deberían incentivar? Las virtudes del hombre, lo que vimos en la teoría de las virtudes, ¿se acuerdan? Amar al prójimo, prohibir la deshonestidad, castigar los vicios como hacer trampa, cometer algún tipo de injusticia. Bueno, la ley divina tiene esas mismas, digamos, esos mismos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la ley divina? Pues Dios dio esos mandamientos ¿para qué? ¿Para beneficiarse Él o para bien del hombre? ¿Para qué Dios da todos los mandamientos? Incluso podríamos decir que
Dios da los mandamientos al hombre como uno de los mayores actos de amor hacia el hombre. Porque los amo, los voy a guiar. Porque los amo, les voy a enseñar. Porque los amo, les voy a corregir. Por eso son esos preceptos, tienen ese objetivo. Y el punto al que quiero ver es que el Señor en todo su evangelio siempre nos deja ver que la aplicación y la interpretación de cualquier mandamiento debe ir guiada por qué principio: el amor a Dios, el amor al prójimo. Entonces, cuando yo tengo un precepto en la ley, yo tengo que preguntarme, ¿cómo amo yo a Dios por medio de esto? ¿Cómo amo al prójimo por medio de cumplir este mandamiento? Porque si hay una manera en la cual yo cumplo el mandamiento, pero no amo al prójimo, ahí hay un problema. O si hay una forma en la que yo cumplo el mandamiento externamente, pero no estoy amando a Dios, ahí hay un problema. Ahora sí, vemos entonces cuál es la necesidad. En ese contexto, nosotros vamos a ver ahora el debate del Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. De paso les digo que el texto tiene muchísimas cosas sobre las que hay que trabajar y prácticamente estos 23 versículos quizás nos van a llevar 2 sermones más además de este. Así que este sermón es la introducción a los sermones que vienen, para que tengamos alguna idea de esto. En solo la expresión, la primera, los fariseos. Aquí vamos a explicar qué es este movimiento, quiénes eran los escribas y por qué se da la lucha que vemos aquí. Hay 2 grupos, dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, o con manos impuras, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de vasos, de los cántaros y las vasijas de cobre. Note que el versículo 3 es una especie de comentario que hace el mismo Marcos. Él dice que los fariseos le reclaman al Señor: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Una primera aclaración. Aquí no se trata de un tema de higiene. Es decir, no se trata de, oye, te vas a enfermar, mira que hay bacterias, hay virus, hay cosas así, es recomendable para tu salud que se laven las manos. No. Estamos hablando de preceptos de interpretación del código de pureza ritual para acercarse a Dios adecuadamente. Entonces, esto que ellos están discutiendo es por qué ellos no guardan una adecuada relación con Dios. Ahorita vamos a ver que incluso habían rabinos que decían que el incumplir estos mandamientos era equivalente a la muerte, pero a la muerte espiritual. Y unos rabinos que no habían observado este tipo de reglas habían sido excomulgados, es decir, considerados no parte del pueblo, es decir, condenados. Entonces, para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Es tema de pureza a nivel ritual. Tiene que irse aquí a Levíticos, a todo el culto levítico. Pero si usted va a Levítico, va a encontrar que no hay ningún precepto para que el pueblo todo hiciera ese ritual de lavamiento de manos. Sobre todo Levítico, ¿a quién va dirigido? Sobra decir, esta ley es ¿para quién? Para los levitas, es decir, para los sacerdotes. ¿En qué contexto? En el contexto del culto del
templo. Ahora, recuerden que antes de esto vimos el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Y sabe qué no vio en ese milagro? Que el Señor dijera, oiga, un momento, nadie come hasta que no se hayan lavado las manos. No sucede eso. ¿Sí ven? Es decir, Marcos nos dice que el Señor sí hace la bendición sobre los alimentos, pero que no exige el cumplimiento de los rituales de lavamiento de las manos para comer. ¿Ya ven? Ese detalle es importante, porque dicen que cuando vinieron los escribas y los fariseos, dicen, ¿por qué tus discípulos no cumplen? Aunque esto, digamos, parezca que no es una acusación directa a Jesús, realmente sí lo es, porque en el mundo del rabinismo es algo así como decir, eres un mal profesor, mira a tus alumnos. Tú estás incumpliendo un precepto y además estás enseñando a otros a que no lo cumplan. Eso es todavía más grave. ¿Esto por qué es importante? Porque a Jesús se le va a acusar de ser un pecador, de estar endemoniado, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se ve eso públicamente? Es un pecador que no observa los mandamientos. Si no, miren a sus discípulos que no cumplen la ley y él mismo no la cumple. Es un falso maestro que hace extraviar al pueblo, porque miren lo que hace. No enseña al pueblo a que guarden las normas de precepto, pero Marcos es muy cuidadoso en decir que estamos ante una tradición de los ancianos. No es un precepto directo de la Escritura. Era una elaboración del rabinismo de la época de Jesús y anterior. Y ahora vamos a aclarar ese término. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan? Este término andar, recuerden cuando vimos el Salmo, es un término técnico para decir no vives, no te comportas, no te desarrollas, no tienes los hábitos santos. Pero dicen, no andan conforme a la tradición de los ancianos. En el rabinismo del primer siglo, eso tenía una significación bastante complicada. El cuerpo doctrinal del rabinismo de la época de Jesús tenía lo que se llamaba los midrash, que eran especies de comentarios sobre las escrituras. Y tenía un cuerpo legal, jurídico, que se llamaba la halajá. Y tenía otro cuerpo que era doctrinal, que se llamaba la Agadá. Halajá es precepto, norma, cumplimiento. ¿Cómo se hace esto? Eso es, digamos que sería como la halajá sería lo práctico, cómo hacerlo, la Agadá, las teorías sobre Dios y las doctrinas. Tenga eso en mente porque el Señor desconoce ese cuerpo y después vamos a ver por qué. Dice, sino que comen con manos inmundas o impuras, pureza, impureza, para que usted más o menos tenga algo con qué conectarlo. Recuerden el milagro donde Jesús saca un endemoniado y se habla de espíritus inmundos o espíritus impuros. ¿Sí ven? Entonces, impureza, demonios. Pureza, Dios, para que más o menos vayamos asociando. Había en el mundo del Antiguo Testamento lugares santos, personas santas, tiempos santos o puros. El sacerdote era una persona santa. ¿Recuerdan? La mitra llevaba santidad al Señor. Él no se podía acercar a un muerto. ¿Por qué? Porque se contaminaba. Habían unas cosas que contaminaban, por ejemplo, la menstruación de una mujer. ¿Recuerdan? Eso es Levítico. Pero antes Marcos nos ha mostrado que una mujer que padecía que flujo de sangre se había acercado y lo tocó. Y el Señor nos respondió, oye,
has hecho impuro, sino todo lo contrario, ahora has sido limpia. Porque la pureza del Señor limpia la impureza del ser humano. Como para que vayamos haciendo asociaciones. Si alguien por accidente pisaba una tumba, se decía que se contaminaba. ¿Y qué implicaba eso? Que no podía entrar a la ciudad de Jerusalén. A la ciudad, es decir, no podía acercar, no podía pasar los muros de la ciudad, los muros exteriores. ¿Por qué? Porque contaminaba la ciudad, para que más o menos nos hagamos una idea de lo serio. Pero ¿qué implicaba eso? Que esa persona no podía adorar, no podía acercarse a Dios, porque era impuro, hasta que el sacerdote hiciera todo un procedimiento para volver a ingresarlo. Otro, la lepra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el sermón de la lepra ya hace rato? El leproso que tenía que decir, inmundo, inmundo, impuro. ¿Para qué? Para que nadie se le acercara y lo tocara. Tenía que decirlo a metros. Pero recuerdan que en ese milagro el Señor lo toca. Hubiera sido suficiente con que el Señor hubiera dicho, así como con el siervo del centurión romano, te declaro limpio, y no se acerca. Pero no, dice que lo toca. El gesto, ya vamos viendo la naturaleza de los gestos. No dice, ¿por qué el Señor no respeta las normas de pureza? Además, si puede saberlo sin tocarlo, ¿por qué lo toca? Pues el Señor ya venía mostrando algunas cosas sobre ese sistema de pureza y la forma como venía siendo interpretado. Y acá nos lo va a mostrar con mayor claridad. Jesús le respondió, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, hipócritas. Decía, todo ese sistema es una hipocresía. Lo que ustedes hacen es presentarse como si estuvieran adorando a Dios, pero hay acciones que no corresponden con lo que está dentro de ustedes. Lo externo y lo interno. ¿Y lo interno dónde queda? En el corazón. Y después él va a alterar el sistema. Le decía, lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo de dentro. Dice, porque las verdaderas impurezas, ¿dónde están? Después dice, en el pecado, en la lujuria, la avaricia, esto, lo otro. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que está dentro del hombre. Dice, y cita Isaías, este pueblo. Y mire los términos, con los labios me honra. Se supone en el mundo antiguo que debe haber una concordancia entre lo interno y lo externo. Recuerden el precepto, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Pero aquí el Señor dice, aquí no hay eso. Aquí ustedes dicen algo que no está en su corazón. Por eso es la hipocresía. Dice, de labios me honra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está separado de mí. Y esto es interesante porque la palabra fariseo es separado. ¿Recuerda? Separado por la pureza, por la santidad. Dice, bueno, su santidad, la que ustedes se inventaron, lo tiene separado de mí. Eso sí es verdad. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y luego nos va a poner un ejemplo, dice, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y volvemos al punto que él les decía, ¿cómo se interpretan los preceptos? El precepto debe interpretarse de acuerdo a que exprese el amor, ¿cierto? A Dios y al prójimo. Bueno, aquí hay un ejemplo que el Señor va a colocar donde la forma como se interpreta y se aplica el precepto va contra un precepto verdadero de la Biblia y viola el criterio de interpretarlo de acuerdo a la regla del amor. También les decía,
Astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, Moisés, ¿sí ven? Ley, Dios, precepto que viene de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y ojo, ¿dónde está este precepto? En el Decálogo, en el centro de la revelación de Dios, en la, digamos hoy, en la constitución del pueblo de Israel, dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, en primer lugar, ¿por qué debes honrarlo? Pues porque debes amar a tu padre y a tu madre, ¿sí ven? Lo honro porque los amo. Esa es la razón. Porque debo amar al prójimo, cuanto más a aquel que me ha dado la vida. Y el Señor cita un precepto que está en Levítico que dice, el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Miren esto, la sanción porque un chico le contestara mal a su padre en Israel era la pena de muerte. Para que le habló mal, deshonra al padre, que lo castiguen apedreándole. ¿Para qué? Dice, para extirpar el mal en Israel. O sea, para que tengan la idea de cómo funcionaba el precepto de honra, porque está deshonrando a su padre, debe morir. Esa era la sentencia. Fuerte, dice, el que hable mal, el que maldiga, y maldecir no es solamente, digamos, hacer, qué sé yo, una invocación satánica, no. El que maldiga, el decir, yo quiero que te mueras, ¿por qué naciste? ¿Por qué me molestas la vida? Dice, el que haga eso, dice, condénalo a muerte, para que el pueblo vea la seriedad de este precepto. Dice, entonces, si eso era así, le dice, si alguien habla mal de su padre, que muera. Eso dice la ley. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, dice, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Dice, esa tradición humana está realmente contrariando, primero, un precepto divino, honrar a padre y madre. Y segundo, es un gran acto de hipocresía que lo que muestra es que en el corazón de esa persona hay un egoísmo, una idolatría por las posesiones, hay de todo menos amor a la persona que debería darle, que debería amar sobre todos, que es a sus padres y a su madre. ¿Cómo funcionaba el corbán? Para que tengamos idea. Normalmente las ofrendas se llevaban al templo y se entregaban en el templo, ¿cierto? La persona llevaba la ofrenda, sea de cereales o de animales o lo que llevara, y él lo entregaba en el templo. Ya estaba fuera de su custodia, pertenecía a Dios por derecho y era administrado por los sacerdotes. Ya él no podía disponer de eso. Pero a la figura del corbán era, consagro todos mis bienes a Dios, pero los sigo administrando yo. Mi cuenta la sigo manejando yo. Es de Dios, pero la uso yo. ¿Sí ven cómo funciona el tema? Llega el padre, poniendo un ejemplo actual, hijo, no tengo ni para comer, no tengo para pagar el servicio de la luz, me van a cortar la luz, no tengo para pagar el agua, me van a cortar el agua. Padre, a pesar de que yo tengo 100 millones de pesos en mi cuenta, todo ese dinero yo se lo he consagrado a Dios. No te puedo dar ni un peso para que tú pagues el agua, ni la luz, ni nada de eso. ¿Cuánto me gustaría poder ayudarte? Yo voy a estar orando por ti para que Dios te ayude. Pero no puedo hacer nada porque yo hice un voto delante de Dios de que todo eso era para Dios. Por supuesto, yo sí tengo la nevera llena, yo sí tengo todas mis cuentas al día y no puedo ayudarte, qué pena.
Jesús le dice a los fariseos, eso que ustedes están haciendo, condenando padres a la miseria porque sus hijos no cumplen con el mandamiento, dice, eso es hipocresía. No solo hipocresía, eso es un atentado contra Dios mismo que dijo ese precepto, para que veamos hasta dónde va llegando el tema. Cuando llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y termina, esto es lo que se llama mashal, una parábola. El que tenga oídos para oír, que oiga. Analicen, piensen, reflexionen, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿Cuál parábola? La de lo que entra, lo que sale, lo que contamina es lo que está dentro, no lo que sale. ¿Ya ven? También ustedes son faltos de entendimiento. ¿Qué es lo que no entienden? O sea, pues ya les había dado varias parábolas como para que entendieran la naturaleza del reino de Dios, el sacer, todo eso. Dice, también. O sea, no solamente ellos, ahora ustedes tampoco entienden lo que estoy diciendo. Les digo, no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar. Porque no entra en el corazón. ¿Dónde entra lo que te comes? En el estómago. O sea, es una respuesta ya muy directa. Entra en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También les decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Eso sí te hace impuro. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, el adulterio, la avaricia. Note algo. El robo, decálogo, ¿cierto? Ley de Dios. El homicidio, decálogo, ley de Dios. El adulterio, decálogo, ley de Dios. La avaricia, ¿cierto? Ley, decálogo, ley de Dios. Las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas esas maldades salen del hombre y contaminan al hombre. ¿Y sabe qué? Contra todas esas maldades no se preocupaban tanto los fariseos, sino por lo externo. ¿Esto a qué nos lleva? Al tema del legalismo fariseo. La norma es lo más importante. Se olvidan de que las normas tienen fines. Y esos fines, de acuerdo a lo que hemos visto, es que se ame a Dios con todo el corazón y que se ame al prójimo como a uno mismo. Pero cuando hay pasiones desordenadas en el hombre, eso impide que se ame a Dios correctamente y que se ame al prójimo correctamente. Si la persona no lograba entender cómo es que Dios quería que se amara al prójimo, entonces Dios le dice, bueno, mira, ¿sabes cómo puedes amar a tu prójimo? Comienza por no matarlo, para que tengas alguna idea. Bueno, y después de que no lo mates, pues no lo vayas a golpear para robarlo. Y bueno, tampoco hables mal de él sin ninguna razón. Así se ama al prójimo, como para que vayamos entendiendo. Si tú amas al prójimo, oye, no te metas con su esposa, no cometas adulterio. ¿Sí ven? Más o menos así era la pedagogía divina. Estas cosas básicas muestran amor hacia los otros hombres. Y amor a Dios, bueno, guardarás el día del Señor, ¿cierto? No tendrás otros dioses ajenos porque eso es semejante a un adulterio. Ya ven cómo funciona el tema de los mandamientos como una guía para amar correctamente.
Y como una guía para cosas que hay que odiar. Aborrece eso, no ames eso. ¿Qué cosa? No ames el pecado. ¿Ya ven? Así. Pero si se aman cosas que no se deberían amar, ahí hay un problema. Entonces, el mandamiento, ¿qué es lo importante? Usemos, por ejemplo, el ejemplo que colocamos con esta corredora. ¿Qué era lo más importante? Que ella siguiera sosteniendo la cuerda y que la otra persona cayera y posiblemente se hiciera un daño y se lastimara. Pero yo tengo que ganar. Así que lo único que tengo que hacer es esto, dejarlo que se dé, de jeta contra el piso y después, hey, levántate que tenemos que terminar la carrera. Porque tú estás aquí para que yo gane. Se acabó. ¿Qué tipo de ser humano diríamos? Una persona que conscientemente permite que otro se haga daño para ella obtener lo que es su objetivo, eso debería premiarse. Yo diría, oye, sí, es muy buena corredora, pero qué mal ser humano. Dice mucho de ella el hecho de que literalmente pase por encima del otro caído para ganar una carrera. Eso diría mucho. Y ahí sí creo que habría que protestar. Oiga, ¿cómo usted le va a dar un premio a una persona que literalmente dejó que el otro se atropellara y simplemente no lo ayudó porque tenía que cumplir la regla? Y vemos las parábolas del Señor y entendemos la parábola, por ejemplo, del samaritano y entendemos el concepto de pureza aquí. Porque miren que lo más alto de las personas puras dentro del sistema de Israel era el sacerdote y después el levita. Esa era la pureza, pero el sacerdote y el levita no podían acercarse a una persona muerta o a una persona impura. Entonces, lo más probable es que en esa parábola pudiera llegarse a pensar, debe estar muerto, no lo voy a tocar, que lo toque otro que se pueda contaminar. No hay misericordia en esa forma de entender el sistema de pureza. Sobre todo que la parábola se cuidó de decir que el sacerdote bajaba. Es decir, ya había cumplido sus obligaciones en el templo. Si de verdad tocaba a alguien inmundo, impuro, por alguna razón, él podía tranquilamente llegar a su casa, cumplir las reglas de purificación y se acabó. No pasaba nada. Ya ven, incluso suponiendo que fuera subiendo. Me contaminé porque ayudé a alguien que estaba en peligro de muerte. No puedo oficiar en el templo, pero ¿cómo tomaría Dios esos sacrificios? Entonces, el escriba había dicho, eso, amar a Dios y amar al prójimo, es mayor que los holocaustos y que los sacrificios. Así que si ese hubiera sido el caso y el sacerdote diría, me voy a contaminar, aún así estaba obligado por la ley de Dios a ayudarlo, aunque él quedara ritualmente impuro y se le impidiera participar en el templo. Entonces aquí lo que vemos es lo exterior y lo interior, el cumplimiento externo de la ley y el cumplimiento del precepto guiado por el amor. Incluso, recordemos que ya Marcos nos presentó un ejercicio que podríamos decir de ponderación de mandamientos. ¿Recuerdan cuando él va con sus hombres al templo? El escenario es un escenario de guerra, todo lo demás llega y no hay comida. ¿Y él qué hace? Toma los panes de la proposición. ¿Recuerdan ese texto? Y con ese pan puro, sagrado, apartado para el culto a Dios y que solo los sacerdotes podían comer, alimenta a su ejército. Y ese caso es el que el Señor pone como ejemplo para decir qué debía hacer David. Eso que hizo estuvo bien, porque en últimas está interpretando los mandamientos ¿para qué? ¿A favor de qué?
a favor de la vida, a favor de la vida. Ahora, quiere decir que todos los mandamientos de Dios tenemos que cumplirlos solamente si a nosotros nos parece. No, porque el Señor sigue hablando de que la ley está ahí para cumplirse. Pero lo que nos dice es que nosotros debemos tener cuidado a la hora de interpretar los mandamientos y preguntarlo: ¿cuál es la mejor manera en que interpretar este mandamiento produce un mayor amor a Dios y un mayor amor al prójimo? ¿Ya ven? Entonces lo obvio con el ejemplo que el Señor pone del Corbán es, no se ve amor, no se ve el cumplimiento de, primero hay una regla y es, ustedes tomaron unos preceptos humanos y los pusieron por encima de la verdadera ley de Dios. Eso es una blasfemia, porque ustedes están diciendo que que lo uno es superior a lo otro. Para que tengamos una idea de lo que pasaba, les voy a poner ciertos ejemplos sobre el tema del tradicionalismo. El escriba tenía una especial connotación dentro del pueblo. Era alguien que se le consideraba superior al común denominador. Era alguien que supuestamente tenía una sabiduría mayor, e incluso el escriba podía tener participación en los juicios que se celebraban en Israel. Una de las obras que mejor refleja lo que sucedía en esta parte cultural del mundo del primer siglo es la aplicación que hace Alfred Edersheim. Este libro ya se ve algo feito. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Miren lo que comenta Edersheim. Él decía, la tradición de los ancianos. Dice, seguir el desarrollo de las tradiciones de los ancianos a fin de entender lo que hay, de modo tan efectivo que se opuso a la nueva doctrina del reino. Dice, en primer lugar, aquí debe ser asignado a las disposiciones legales que el tradicionalismo declara eran absolutamente obligatorias para todos, no solo iguales, sino como una obligación mayor que la de las mismas escrituras. Y Edersheim cita tratados de la tradición rabínica o comentarios rabínicos sobre los textos. Uno de esos comentarios dice así: los dichos de los ancianos tienen más peso que los de los profetas. Para que vea lo que el Señor estaba peleando. Ellos ya decían que los dichos de sus ancianos tienen más peso que la palabra de los profetas. Otra tradición decía, por ejemplo, que para que ustedes tengan una idea, hay una fábula judía que no recuerdo dónde leí, pero dice que estaba un famoso rabino explicando los preceptos de la ley de Dios. Y Dios descendió a la sinagoga y se sentó en el último de los asientos y dice que no entendía lo que decía el rabino. Y le preguntó a otro que estaba ahí, hey, ¿de qué está hablando? De Moisés y de los preceptos. Ah, bueno, ya sé. Imagínense eso. Lo que el tradicionalismo decía, y había otras tradiciones que decían que Dios hacía un concilio celestial donde Dios bajaba a reunirse con los grandes rabinos a aprender cómo se aplicaba la ley. Para que tengamos idea de hasta dónde había llegado esa tradición, a lo absurdo que había llegado. Y que las decisiones de esos concilios eran obligatorias incluso para Dios. O sea, Dios estaba sujeto a lo que los rabinos decidían. Este mandamiento se cumple así. Ok, yo obedezco. De aquí en adelante yo no castigo a nadie si no lo hace de esta manera. A ese extremo había llegado todo eso.
Dice, y esto no es lógico, puesto que la tradición era igualmente de origen divino como las Sagradas Escrituras. ¿Qué decía el rabinismo? Decía, Dios dio en el Sinaí una ley escrita, pero también dio una ley oral. Esta ley escrita incluso la podían conocer todos los pueblos, pero la verdadera ley era la ley oral, que solo sabían los maestros de Israel. ¿Ven cómo se va formando todo este tema? Entonces, si tú quieres saber qué es lo que dice un mandamiento, tienes que preguntarle al maestro que sabe la tradición. Este es el contexto de decir, cuando la Biblia del Nuevo Testamento habla de este pueblo ignorante que nada sabe, ¿cierto? El término que se usa es amhaares, los ignorantes. El tema es los indoctos, los que no saben las minucias de la tradición. Entonces ellos son un pueblo inferior, porque ellos no tienen todo el cuerpo de tradición para poder entender la escritura. Por eso entonces necesitan a esos rabinos. Estas enseñanzas tradicionales, para que ustedes más o menos tengan una idea, miren este ejemplo. Hasta tal punto, dice Edersheim, hasta tal punto llegaba el culto a la letra que el gran Hillel acostumbraba a pronunciar mal una palabra porque su maestro antes de él así lo hacía. Y hay fábulas donde dice que uno de sus discípulos lo corrige. Maestro, no digas tal, sino tal. Le decía, no, porque así me enseñó mi maestro. Así es la tradición. O sea, ya vemos que este rigorismo llega a extremos de irracionalismo. Miren que estamos viviendo un ejemplo de eso con la destitución de esta corredora. Alguien decía, oye, pero hay que ser un poquito, tener algo de sentido común, man. O sea, interpretemos la norma. Ella no quiso hacer trampa, no quiso hacer esto. ¿Cuál es el problema? Denle su medalla. Ahora, eso en asuntos humanos. Pero ¿sabe lo triste que es que eso pase en la iglesia? Ese rigorismo es todavía más desastroso. Yo no me junto contigo porque tú eres un vil publicano impuro, porque la falda no llega hasta aquí, porque no te pones la camisa que es santa, porque las otras no son santas, entonces hay la lista de las camisas santas. Y así se comienzan a fabricar listas de lo que sea. Infinitas listas que cada grupo se inventa y cada grupo comienza a construir. Aquí todos los varones tienen que llevar, qué sé yo, cualquier locura. Aquí todo el mundo tiene que venir con la camisa roja el día del culto. Y el que no venga, impuro, inmundo, contigo no me relaciono, etcétera, etcétera. Y así hay dinámicas en las iglesias. O sea, el fariseísmo sigue bastante vivo en muchas iglesias. Con esa iglesia no nos relacionamos porque no hace lo que nosotros hacemos, que es la verdadera santidad. A ese hermano no le hablamos porque ya ese hermano no está en la verdadera santidad. Y al hermano se le acaba de morir su padre, pero yo no le hablo porque él no es santo, ni para darle el pésame. Y cosas así suceden de verdad. Puede tener la aflicción que tenga, no, él es impuro, no hay que acercarse. Ahí no hay que hablarle. Todo eso que le está pasando es por su pecado, por su impureza. Algo malo tuvo que haber hecho. Y nosotros que somos los puros, ¿cómo nos vamos a acercar a eso? No, porque te contaminas tú también. O sea, todas esas cosas, lastimosamente ese espíritu religioso, pero que está bastante lejos de Dios, sigue campando en la vida de muchas personas y en las dinámicas de muchas iglesias.
y el anciano tal crea una tradición X y esta es la norma de la santidad de esta iglesia y aquí el que no la cumpla, impuro. Lo apartamos, lo exiliamos, le quitamos el habla. Si me lo encuentro por allá, ni lo saludo porque él es impuro. Padres que no le hablan a sus hijos, todo sucede. Familias destrozadas por todo esto, personas, esposos separados, que tú eres una impura porque no te pones esto, entonces yo soy el santo. Todo eso sucede. Ese fariseísmo tiene mucha fuerza todavía. Pero ahí no hay verdadera pureza de corazón. Porque ahí lo último que hay es misericordia, amor, perdón, reconciliación. Lo que sí hay es bastante orgullo, altivez, superioridad. Yo soy mejor que tú porque yo sí hago esto. Yo sí me levanto a las 5 de la mañana a orar, ¿no? Como esos pecadores perezosos dormilones. Eso sí es santidad. Y así se comienzan cada quien se inventa su lista. Santo es el que hace lo que yo hago. Porque termina siendo la definición. ¿Cierto? Yo hago ejercicio. Santo es el que hace ejercicio. Se acabó. Hermano, ¿y usted no hace ejercicio? No, usted no es santo, hermano. Oh, mire, para risa, pero hasta eso. Jugar fútbol, eso es pecado. ¿Por qué? Bueno, no sé. O sea, porque alguna tradición inventada dice que eso es pecado. Y llega por allá cualquier hermanito inocente de la iglesia. Oiga, ¿cuándo vamos a hacer un partido? ¡Brum! Mira, tenemos un impío aquí en medio de la iglesia. Viene a corromper a todo el mundo practicando, jugando fútbol. Y es chiste hasta que te sacan de una iglesia por eso. Hasta que eso pasa. Y por las cosas que usted menos se imagina. O sea, historias es lo que uno menos se imagina. Desde que le dicen a una esposa no tenga relaciones con su esposo porque él es un impuro y se tiran un matrimonio. Y el dolor para los hijos y todo lo que viene eso, la ruina económica, todo lo que viene, pero hay que ser santo, hermano. Y eso soluciona todo. Y unas ideas de santidad disparatadas, irracionales, que nada tienen que ver. Pero ¿sabe lo que no está en eso? Y aquí Edersheim comenta algo que es realmente interesantísimo. Dice que en la halajá no habían los preceptos de la vida interior. ¿Sí ve? Que el rabinismo desarrolló todo un cuerpo de prácticas de pureza de una cosa de la otra, pero no desarrollaron nada sobre la vida interior. Curioso, ¿no? Sigue siendo orgulloso, sigue siendo prepotente, pero mientras cumplas las normas, bien. Puedes tratar mal a todo el mundo en la iglesia, pero si das el diezmo, estás bien. Porque lo importante es lo externo. No, ese hermano es santo, pero ese hermano no le habla a nadie aquí en la iglesia. No importa, él da el diezmo y esa es la norma de la santidad. Se acabó. Así. Dice, la halajá indica con la más minuciosa y penosa precisión cada ordenanza legal en cuanto a las observancias externas y explica cada una de las aplicaciones de la ley de Moisés. Comenta Derechen, dice, pero después de esto, deja al hombre interior al móvil de las acciones, es decir, a las motivaciones de las acciones, sin haberlo tocado, sin preocuparse por la motivación del corazón. La decisión, lo que tenía que creer y sentir, era una cuestión principalmente de la agadá en el rabinismo. Y prívese, eso no era obligatorio. Miren lo curioso, lo que tenía que ver con la verdadera vida interior, los rabinos decían, eso es opcional. O sea, después de que tú hagas esto, lo que tengas en tu mundo interior, no importa.
Yo me levanto aquí con ganas de asesinar a todo el mundo, pero mientras que cumpla las reglas de cortesía, todo va bien. Y ahí entendemos nosotros los ejemplos del Señor. Dice, es que no has adulterado con ella. Sí, pero la miraste para codiciarla. También eso es adulterio en tu corazón. De pronto no levantaste el arma y le diste el tiro, pero ganas no te faltaron. Bueno, esa ira, ese odio, eso también ocasiona impureza en tu corazón. Y así, no, pero yo no le hice nada, pastor. No, casi no, porque te aguantamos, pero si no le haces. Pero el problema es que aunque no lo hubieras tocado, con el odio que llevas en el corazón por él, ya estás pecando. Ese es el problema. Y sobre eso el fariseísmo no decía nada. Pero sobre eso el Señor sí dijo muchas cosas. Si usted ve todo el Nuevo Testamento, decía, no solo lo externo, no es lo de afuera, es lo de adentro. Es lo que tienes en el corazón cuando haces el precepto. Porque si tú cumples el precepto, pero realmente no amas al prójimo, es nada. Y eso lo dice Pablo claramente. ¿Se acuerdan? Corintios. Puedes dar tu cuerpo para ser quemado, pero si no lo das por verdadero amor a Dios y verdadero amor al prójimo, eso es escándalo. Dice, eso es como címbalo que retiñe, eso hace bulla, pero eso no es amor a Dios. Porque el gran precepto del amor a Dios es lo que hemos visto, pero el Señor también dijo otra cosa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya vio el orden? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ¿qué pasa si yo guardo el mandamiento pero no le amo? ¿Se entiende guardado el mandamiento? No. Pongamos un ejemplo para terminar. El pacto matrimonial. Cualquier obligación del pacto matrimonial. La esposa dice, yo atiendo a mi esposo y le preparo su comida. Pero de vez en cuando me provoca echarle unas goticas de cianuro. Yo no lo hago porque, me voy presa. Pero ganas no me faltan. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el mandamiento del pacto matrimonial? ¿Cuál es el mandamiento del pacto matrimonial? Que debes hacerlo porque te toca hacerlo para que no tengas un problema con la justicia humana o porque le amas. Es que yo le doy todo a mis hijos, pero estoy muy ocupado para llevarlos al parque a jugar. Pero yo soy un padre responsable. Cumplo el deber de proveer para mi casa. Eso sí, que mientras yo esté viendo el partido nadie me friegue la vida. Porque lo más importante en este mundo es mi felicidad y soy yo y etcétera, etcétera. El resto del mundo que espere. Pero yo cumplo el mandamiento. La Biblia dice que yo debo proveer para mi familia. Mira, aquí están todas las cuentas que yo pago. Se acabó. Que no me exijan nada más. Usted diría, ¿y esa persona de verdad tiene una verdadera adoración a Dios? ¿Está amando a Dios de esa manera? ¿Está amando a su esposa de esa manera como Dios le dice? Que ames como Jesús te ha amado. ¿Se está cumpliendo eso? No, no se está cumpliendo eso. Pero si llega esa hermana, pastor, imagínese que mi esposo mire esto. Sí, él cumple todo esto, pero él no se preocupa. Él no me pregunta a los niños cómo van. Él no sabe si el niño está enfermo y él simplemente dice, ahí está la tarjeta, vaya y solucione. Pero yo no veo que mi esposo sea... Me dice, no, hermana, pero es que él está cumpliendo. Ya.
Ese tipo de religiosidad, uno dice, está bastante lejos de lo que es la verdadera adoración a Dios. Y si nos quedamos en ese externalismo, realmente vamos a vivir vidas no solamente socialmente bastante mediocres, sino cómo realmente es el corazón de esa persona ante Dios, que piensa de esa manera y que actúa de esa manera. ¿Qué amor hay en eso? Eso es lo que debemos revisar. Lo que de verdad hay pureza en ese corazón. No, hay muchas cosas en ese corazón que necesitan ser limpiadas por la gracia de Dios. De tal manera que si tú eres creyente, tienes que examinar tu corazón diariamente y permanentemente. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto, aun cuando es bueno, con una mala disposición? Y es para todo. Miren, detalles tan pequeños como que lo detiene alguien en la calle para pedirle algo. Toma. Y usted debería preguntarse, ¿por qué se lo di? ¿Porque sentí misericordia de él y lo estoy ayudando? ¿O para que no me friegue la vida? Porque muchas veces, toma, vete de aquí rápido que no te quiero ver, toma. Para que no me molestes la vida. ¿Hizo un acto de dar limosna como la Biblia lo enseña por misericordia? No. Usted lo que quiso fue quitarse a una persona que le incomodaba de encima, dándole los 500 pesos o los 1000 pesos o los 2000 pesos. Y la suma que le dé es indiferente. No, que yo le di 100,000 pesos, ya con eso come toda la semana. No, hermano. No hiciste nada. Sí, un bien para él, pero en tu corazón, esa arrogancia y esa disposición de maltratar al otro dándole. Miren lo paradójico. Yo puedo maltratar a otra persona dándole algo, materialmente hablando. Toma, para que veas que yo sí soy. Todo eso es la verdadera religión del corazón de la que habla Santiago después. Dice, sí, hay que hacer todo esto, pero sin dejar de hacer lo otro. O en pocas palabras, que lo externo realmente corresponda con lo interno, porque si no tenemos un problema. Y puede ser un problema muy grave, porque puede ser un problema de una religiosidad aparente, donde tú creas que vas a ser salvo y estés ahorrando para el juicio venidero todas esas malas acciones que no fueron hechas conforme al gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y todo eso es lo que nosotros debemos reflexionar y que el Señor nos ayude a tener la disposición de purificar nuestros corazones para que nuestras acciones externas estén de verdad en comunión con Dios y pueda haber una verdadera comunión con el prójimo, de tal manera que tenemos que orar cada día para que eso sea así en nuestros corazones. Oremos.